A los efectos de hacer como un brevísimo repaso de hasta dónde llegamos y en qué estado de situación nos encuentra esta mesa muy importante. Estuvimos viendo durante la jornada de ayer y la mañana del día de hoy un rapidísimo un repaso sobre los antecedentes y el recorrido histórico de la emergencia y el origen del protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul. Vimos consideraciones éticas y también técnicas muy precisas respecto de cómo producir información respecto de los casos que se investigan. También trabajamos durante la mañana a propósito de cómo deben cursarse las entrevistas con las víctimas y con potenciales testigos, las entrevistas confidenciales, la firma del consentimiento, el asesoramiento, la protección de las víctimas, la intervención de la familia, el informe final. Y entonces en este punto lo que tenemos para trabajar es de qué manera se debe analizar este conjunto de información que se produce y de qué manera se debe documentar ese análisis. Y si nos queda tiempo, sería muy interesante poder trabajar de qué manera esa instancia de análisis y documentación eficaz de ambos fenómenos se vincula con otra muy relevante que tiene que ver proceso de sistematización de toda esta información mediante con la posibilidad de que esa información nutra bases, bancos y registros de datos sobre estas dos temáticas que no solamente puedan aportar a las investigaciones judiciales, que fue algo que se discutió mucho en el marco de las instancias prácticas del mediodía, sino también de qué manera esa información aporta algo central para ambos protocolos, específicamente, explícitamente lo trae la versión actualizada del protocolo de Estambul, que tiene que ver con reforzar, nutrir, profundizar el conocimiento que existe sobre los patrones regulares con que se despliega la producción de muertes y la producción de tortura y malos tratos en términos regionales, jurisdiccionales, podríamos pensar para el país. Y en ese sentido, solo adelantar, porque lo van a trabajar en esta mesa y también en la mesa que sigue, que el Comité Nacional, tomando la profusa experiencia que tiene Argentina en materia de investigación, tanto de fallecimientos como de tortura, ha elaborado un procedimiento de actuación para la detección, intervención y documentación de los casos de tortura en el marco del Registro Nacional de Tortura y Malos Tratos que debe llevar el comité por responsabilidad legal, que también sobre eso un poco vamos a trabajarlo, pero fundamentalmente muy importante para decirle a Luis y a Moisés que por supuesto es un procedimiento que está inspirado en las directrices de protocolo de Estambul. Y también traer a colación que en términos locales hay una experiencia de sistematización de información y registro de investigaciones judiciales en materia de delito de tortura y afines que hizo entre 2013 y 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que tiene sus informes publicados en la web y que ha sido una experiencia sumamente rica, sobre todo para visibilizar la respuesta judicial a la tortura, que les recomiendo que si pueden consultarlo lo vean. Dicho esto, le voy a dar la palabra a la comisionada Rocío Alconada Alfonsín, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Gracias. Bueno, yo tenía pensado un poco hacer una introducción que ya hizo Bernarda, entonces me gustaría empezar tal vez resaltando, en estos días vimos, como bien decía Bernarda, se precisaron los distintos especialistas que estuvieron aquí, precisaron los orígenes, fundamentos, estándares nacionales e internacionales, todos los aspectos éticos y técnicos, como decía Bernarda, que deben ser considerados en el marco de las investigaciones sobre casos de tortura y muerte, ¿verdad? En resumen, es sobre la manera eficaz en que todos los aquí reunidos debemos trabajar para poder llevar adelante estas investigaciones. Lo cierto es que cuando nosotros recorremos y nos vinculamos con estas investigaciones,
más allá de los marcos teóricos que tenemos, las investigaciones no suceden de esta manera eficaz, ¿verdad? En este punto es importante recordar, a raíz de esto, los pronunciamientos que tienen al respecto el CAT, el SPT y la Corte Interamericana. En sus informes y recomendaciones, estos organismos nos dicen y ha dejado muy claro que las violaciones a los derechos humanos dentro de las jurisdicciones y en caso de no tener éxito en la prevención, las investigaciones dirigentes de lo ocurrido constituyen una obligación estatal. Es decir, es obligación de los estados y es importante. Nos mostraba hoy, ayer y hoy, nos mostró en reiteradas oportunidades Morris una reglamentación de la Fiscalía de Neuquén que celebramos nosotros también respecto a la obligación de la aplicación de los protocolos de Minnesota y Estambul. Y nosotros también tenemos que decir que lamentamos que a veces, a pesar de esto, luego nos encontramos que en la práctica no se lleva adelante esta aplicación. Y esto es importante decirlo porque en la práctica no se está dando esta cuestión de ver la obligatoriedad de los estados de investigar. En ese sentido, organizamos este encuentro un poco por esto, porque creemos que es importante poder realizar esta discusión, poder conversar entre nosotros, no solo las cuestiones teóricas, sino también las cuestiones prácticas, y poder reconocer con humildad las fallas, ¿verdad? Las fallas que hay al momento de llevarlo a la práctica, las fallas que hay. Cuando Luis contaba ayer, nos explicaba también todas las cuestiones vinculadas con las formas de analizar las escenas. Bueno, en eso creo que todos estábamos pensando lo mismo, ¿verdad? Esto no ocurre, esto acá no ocurre. Y más allá de eso vienen las otras cuestiones que son las de las decisiones políticas, tal vez, de llevar adelante determinadas investigaciones. Eso es otra cuestión que también a veces no ocurre y también nosotros tenemos que bregar por eso. Ahora específicamente en lo que se refiere a las acciones del CNPT, referidas a la documentación eficaz, como decía Berna, ambos protocolos proponen que las investigaciones de estos casos pueden y deben ser realizadas por los órganos judiciales competentes, pero también menciona la importancia, no, ahí está. También menciona la importancia de que esas investigaciones pueden ser desarrolladas por otros sectores, como por ejemplo los mecanismos, los organismos de derechos humanos, como podemos ser nosotros, como los mecanismos locales. Y bueno, esta temática, por supuesto, en Argentina tiene una notoria experiencia, todos lo sabemos. En este caso, una correcta documentación de los casos de tortura y de muerte debe surgir de una metodología de abordaje riguroso que considera al menos 3 aspectos. Claridad sobre los ejes temáticos a considerar el marco de las entrevistas de víctimas y potenciales testigos, la producción de pruebas documentales, testimoniales, biológicas, materiales digitales y finalmente el registro y preservación de toda la documentación recolectada. Ahí es donde les hablaba Berna desde el comité. Hemos ya aprobado el registro de torturas, registro que otros organismos como la Procuración Penitenciaria, la CPM, ya vienen realizando desde hace años. Nuestro registro pretende que nosotros el registro nacional y además que pueda servir para los mecanismos locales que no lo tienen, para que ellos puedan también utilizarlos para el abordaje de estos casos en cuanto a su detención, investigación, intervención y registro. Este procedimiento, por supuesto, está alineado con las directrices de Estambul y por lo que incluye además la realización de entrevistas confidenciales, la aplicación de consentimiento informado respetuoso a la voluntad de la víctima en cuanto a cómo seguir con el caso, la posibilidad de intervenir o no, la posibilidad de la documentación posterior
para que no exista una revictimización. También estamos en proceso de elaboración de un registro de muertes, perdón. Lo tenemos para aprobar, pero queríamos esperar a esta jornada porque creíamos, y no nos equivocamos, que íbamos a tener aquí conclusiones, íbamos a poder sacar buenos feedback, íbamos a tener que nos iba a servir. No queríamos dejar de poder conversar con todos los actores antes de terminar con ese registro. Y bueno, así que ahora volvemos a ya darle una finalización también al registro de muertes. Les conté lo anterior porque ambos abordajes promueven en su propio desarrollo la documentación de todo el material que se produce, de cuyo análisis se desprenden entonces las versiones propias e independientes de los casos, ¿verdad? Entonces, los relatos textuales que surgen en las entrevistas con víctimas y potenciales testigos, la copia de los libros, de los libros de novedades, del personal de guardia, intervinientes, todos los listados de detenidos, todo el material que se puede recolectar, que va a estar que va a surgir de estos lugares, van a ser los documentos fundamentales con que vamos a poder contar para trabajar. Por otro lado, los informes, la documentación. Por otro lado, los síntesis de los informes van a ser la base y la recopilación de todo este conjunto de información. Y deben ofrecer versiones e hipótesis que se puedan desprender del análisis de esa documentación. ¿Cuáles son los objetivos principales que podrían tener la documentación en los casos de muerte y tortura? Uno sería analizar la documentación, como decimos, aportarlos a las causas judiciales, ¿verdad? Y poder, por ejemplo, hacer que se cite a quien declaró, frente a quien declaró una víctima para no revictimizar, poder, frente a la documentación que tenemos, citar al funcionario o a la persona del mecanismo local frente a la que se brindó una declaración para no revictimizar y que se pueda, como ha ocurrido en algunos casos, en la procuración, por ejemplo. Eso sería una cuestión, poder aportar documentación, hipótesis diferentes, poder ampliar las hipótesis. Ese sería uno. Y el otro también, que no es menos importante, es el brindar un sustento de registros temáticos, ¿verdad? Los registros de datos sobre tortura, malos tratos y muertes basados en metodología de trabajo homogéneos y rigurosos tienen la potencialidad de mostrar los patrones, es decir, la sistematización de malos tratos que ocurren. Y esto no es menos importante, porque más allá de los casos particulares, el permitir mostrar la sistematización de algunas conductas, eso también habilita a veces en casos particulares, y ha sucedido, ha habido sentencias en las que se ha mostrado que determinada conducta es sistemática, que determinada conducta es un patrón. Y esto también es importante a la hora de poder demostrarse en una sentencia judicial. Se han utilizado también estos registros jurisdiccionales. En definitiva, son imprescindibles las políticas públicas específicas que deben surgir diagnósticos empíricos y detallados sobre la temática. Por eso la sistematización es importante. Desde el CNPT también se realizan estos registros temáticos. Yo les diría en definitiva, para no demorarlos más, que conocer detalladamente y tener documentada esta gravísima situación es un primer paso, pero que para poder empezar a poner luz a lo que sucede dentro de los lugares de detención y también, por supuesto, dentro de en los lugares, no solo dentro de los lugares de encierro, sino también en los primeros momentos de detención, en las comisarías, al momento de la detención,
no quiero decir que esto es una deuda de la democracia, porque no es una deuda de la democracia, es una deuda de los hombres y mujeres que somos parte, que estamos en instituciones, en los organismos, todos quienes tenemos responsabilidad con erradicar este mal, esta situación. Es nuestra deuda. A 40 años de recuperar la democracia, esto sigue vigente y es nuestra deuda. Poner luz, hacer estos registros, tener esta sistematización es importante como primer paso, pero lo que es más importante es poder conseguir esta decisión política que se decida erradicarla. Y por esta decisión política creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir reclamando, más allá de que parezca o sea que los vientos soplan en contra. Gracias. Agradecemos a la comisionada Rocío Alconada Alfonsín y le cedemos la palabra ahora al doctor Luis von der Wiede del equipo argentino de antropología forense. Perdón, ponerla desde el principio de la presentación. Buenas tardes. Mi último tema hoy tiene que ver con la documentación exclusivamente, es lo que dice el título de este panel. En mi caso tiene que ver con otro de los aspectos del protocolo de Minnesota. Ayer hablé de la escena del crimen y hoy tiene que ver con el análisis de restos óseos, que en algunas ocasiones puede suceder, a pesar de que en la mayoría de los casos en todo el mundo lo que aparece primero, lo que se encuentra son cadáveres frescos o en descomposición. Hay ocasiones en que los restos se hallan esqueletizados y es donde entra a trabajar una disciplina que es bastante... La siguiente, por favor, que es bastante reciente, que es la antropología forense. Entonces lo que voy a mostrar son las cosas que un antropólogo hace en el laboratorio para documentar lo sucedido con esa persona. Documentar significa dar cuenta de una metodología científica utilizando diferentes tipos de registros: fotográfico, cuadros, dibujos, y que siempre lo hacemos la bibliografía que he utilizado para hacer ese trabajo, que me parece importante, ya que muchas veces la bibliografía da la pauta del nivel de conocimiento del especialista en un caso específico. Hablamos de restos óseos, de tejidos blandos, la siguiente. Los cuerpos se analizan en institutos de medicina legal, pueden ser muy sofisticados o pueden ser simples habitaciones, pero desde el lugar de análisis de los cuerpos, la siguiente. En algunos contextos hay que adaptarse a las circunstancias porque no hay recursos, porque por diferentes razones es posible adaptar espacios que no han sido realizados para hacer análisis de cuerpos, a diferencia de los cadáveres que necesito condiciones de bioseguridad, condiciones de refrigeración que son un poco más complejas. Con los huesos se acabó la descomposición, no hay olor, no hay peligro de contaminación y puedo trabajar casi en cualquier lado. Gracias. La siguiente. El equipo en la morgue, cuando tenemos un cadáver fresco, el médico forense, patólogo, odontólogos y el especialista en imágenes. Hablamos de imágenes porque hoy en día no se utilizan solamente los rayos X, se utilizan imágenes de CT scan, MIR, métodos más sofisticados de registrar lo que pasó al cadáver. En el caso de fragmentos descompuestos de cuerpos, esqueletos, se le agrega el antropólogo. La siguiente. Siempre va a ser el médico forense el que determine la causa de muerte. Los antropólogos, los odontólogos no podemos determinar la causa de muerte, pero sí podemos contribuir al trabajo del médico forense. Por eso decimos que los patólogos trabajan con tejidos blandos, causa de muerte, lesiones perimortem, y el antropólogo trabaja más con tejidos duros, huesos y lo que decía de los certificados de función y las causas de muerte. La siguiente.
La diferencia de los cadáveres frescos, el tiempo que dispongo es corto porque los cadáveres se van descomponiendo. Si bien una autopsia puede tomar 6-7 horas, no puede tomar una semana, es un tiempo mucho más acotado. Alta bioseguridad, refrigeradores, se toman diferentes muestras del cadáver para toxicología, para histopatología, etc. Se trabaja con imágenes. En el caso de los esqueletos, el tiempo es largo, puedo estar mirando un esqueleto por meses, que sin ningún problema, porque no hay descomposición. La bioseguridad es media, no hacen falta refrigeradores para guardar un esqueleto, puedo utilizar libros, puedo mover un hueso, digamos, tengo mucha más libertad de acción en el movimiento y en general son espacios separados. Donde se hacen autopsias no se analizan restos óseos, como tiene el cuerpo médico forense acá, que tiene áreas separadas de trabajo. La siguiente. ¿Qué pasa cuando hay un cuerpo muy descompuesto, tejido blando? Es donde tenemos que trabajar juntos para procesar ese cuerpo. Lo que sucede habitualmente es que primero el médico forense se acerca a realizar el análisis, hace todos los estudios que quedan necesarios y después el cadáver se esqueletiza y comienza el trabajo del antropólogo. La siguiente. ¿Cuáles son las percepciones habituales sobre un antropólogo? Primero se dice que lindo, después estudia indios, desentierra dinosaurios, desentierra momias, experto en suelos, es como Indiana Jones, y los padres dicen es un vago. Esa es la percepción que hay muchas veces de la antropología, aunque va cambiando, pero cuando los padres se enteran que uno quiere estudiar antropología, dicen, ¿qué le pasa al nene? ¿No tendría que hacer otra cosa más útil para la sociedad? Pero bueno, los antecedentes de los antropólogos trabajando en los institutos de medicina legal, al principio médicos haciendo el papel de antropólogo, siempre hay un médico que le gustan los huesos y se dedica a eso. Se considera que haciendo cursos cortos uno ya se puede llamar antropólogo forense. Algunos institutos de medicina legal, como en Cuba, Venezuela y Colombia, comenzaron allá por los 70 a incorporar antropólogos y a veces hay antropólogos físicos que trabajan en universidades, que hacen consultorías y al final de cuentas los abogados en general no saben para qué sirve un antropólogo, como no saben para qué sirve un físico, un matemático o un geólogo. A veces también los médicos forenses tampoco saben para qué sirve un antropólogo. Entonces somos bastante recientes en este mundo médico legal. La siguiente. La situación en Argentina, tenemos un antropólogo en el Instituto Médico Legal de Córdoba, ex miembro del EAF, un antropólogo en el Cuerpo Médico Forense, ex miembro del EAF, una colega en Patagonia, que es part-time, algunas asesorías en La Plata, 2 en la Gendarmería, y es todo. Quiere decir que la mayoría de los institutos de medicina legal, así como no tienen odontólogos, no tienen tampoco antropólogos forenses. Esto es un atraso importante de las ciencias forenses en Argentina. Hay muy pocos cursos de formación. A la gente que trabaja en la universidad no le resulta atractivo trabajar para la policía, para los jueces. Realmente no les parece atractivo dejar sus carreras académicas para dedicarse a este mundo. Por eso, en parte, es uno de los problemas que no hay tanta gente que se dedica a estas áreas. La siguiente. Algunas definiciones de la antropología forense, pero básicamente tiene que ver con la variabilidad del ser humano y el estudio y recuperación de restos óseos con fines identificatorios. El objetivo principal del antropólogo es identificar al esqueleto para retornarlo a sus familiares. La siguiente. Una definición que nos dimos también en América Latina hace algunos años. La siguiente. Esto tiene que ver cómo ha evolucionado el concepto de antropología forense a lo largo de los años. Hoy se considera parte de las 3 áreas de la antropología, que son la arqueología, la antropología física y la antropología social. La siguiente. Diferencias con la academia. El contexto. Nosotros trabajamos con fiscales, policías, forenses, familiares. El antropólogo físico académico trabaja con otros colegas, en general, y nada más. Los tiempos son mucho más acotados en ciencia forense. La responsabilidad, un informe de forense puede determinar que una persona vaya presa o no. Si soy un académico, mis colegas me pueden criticar mi trabajo, pero no me va a pasar nada y no va a tener muchas consecuencias. Y sí, es un trabajo multidisciplinar, como mencioné en el día de ayer. La siguiente.
Algunos manuales que tenemos en América Latina sobre la recuperación y análisis de restos óseos, la siguiente. En el protocolo de Minnesota también son mencionados el rol de los antropólogos y arqueólogos, la siguiente. Y este es el verdadero trabajo multidisciplinario. El médico, el antropólogo, el fotógrafo, el odontólogo, trabajando todos juntos sobre un caso. La próxima. ¿Cómo se crea un laboratorio de antropología forense? La siguiente. Tenemos una serie de pasos que dar, que van desde los recursos humanos, procedimientos operativos, protocolos, espacios diferentes, recursos diferentes, etc. La siguiente. ¿Cómo trabajamos en nuestros equipos? Necesitamos estos 4 especialistas básicos en cualquier instituto de medicina legal. Necesitamos tener, en lo posible, un laboratorio propio de genética forense. En muchas partes del mundo se terciariza el servicio a laboratorios privados. Fotógrafos técnicos, tenemos que tener un mecanismo de gestión de evidencia y tenemos que tener una base de datos adecuada. Como ven, no es solamente una morgue con un cadáver, es algo mucho más complejo, como un quirófano, como un hospital, y así debería funcionar. La siguiente. Esto se llama procedimientos operativos estándar, es la Biblia del laboratorio. Es decir, cómo vamos a trabajar todos ahí, qué pasos vamos a dar, qué procedimientos, es lo que se pide cuando uno va a acreditar su laboratorio. Es un documento que cada uno tiene que escribir y que va a ser presentado en su momento. La siguiente, lo que son los operativos estandarizados. La próxima, procedimientos en el entorno del trabajo, traslado de restos, notas analíticas, perfil biológico, cómo se toman las muestras, las visitas de los familiares, etcétera. Todo está pautado según protocolos internos. La siguiente. Los espacios, como ven, son diferentes a los de una morgue. Utilizamos mesas, buena iluminación. La siguiente. A veces, cuando tenemos un caso muy grande, necesitamos mucho más espacio para trabajar. Esto es en el Cáucaso, un laboratorio que tenemos montado allá. La siguiente. Este es el laboratorio de LEAF en Buenos Aires. La siguiente. Pero también podemos trabajar en un lugar pequeño que tenga mesa, agua, una computadora y extender los cuerpos sobre la mesa. La siguiente. Cuando los cuerpos no están totalmente esqueletizados y después que el médico hizo su trabajo, muchas veces es necesario retirar el tejido blando y se hace cocinando los fragmentos de los cuerpos y retirando el tejido. Este es un laboratorio, un ejemplo. Los cuerpos, los esqueletos, se guardan en cajas, no se utilizan bolsas de cadáveres, se utilizan cajas de cartón o de plástico. La siguiente, donde están ordenados, catalogados y están siempre a disposición para el trabajo. Así es como no se deben guardar, en bolsas, lo que hace habitualmente la policía, los pone en bolsas, los pone en el baúl del auto y los huesos van moviéndose y rompiéndose en el baúl del auto. Es así como no hay que trabajar. Y tener un espacio donde poder trabajar tranquilamente, consultar libros, consultar a otros colegas. La siguiente. Protocolos los tenemos a disposición. La siguiente. Siempre los tenemos a la vista, cómo determinamos diferentes cosas de un esqueleto humano. La siguiente. Hay un equipo mínimo de laboratorio. La próxima, anda pasando. Buena luz, mesas, agua, cámaras, moldes, etcétera. No es muy complicado, no es muy caro. Algunos de los instrumentos que utilizamos. La siguiente. Microscopios, lupas. La siguiente. Moldes. La siguiente. Una base de datos. Hoy en día acumulamos información y no podemos seguir trabajando con papeles, con documentos. Necesitamos bases de datos. Es algo que existe en todo el mundo, pero tenemos que definir para qué queremos la base de datos, cómo la vamos a utilizar, qué variables va a tener, quién la va a alimentar, de qué forma. Es decir, es un tema que todo el mundo, cuando uno llega a un lugar, pide, queremos una base de datos, y la base de datos en realidad es una herramienta, no es el fin del trabajo. Nos permite acotar búsquedas cuando tenemos un gran cúmulo de información, tener la información ordenada, producir informes, estadísticas, etc. La preparación de los restos. Necesitamos un informe de campo. ¿Qué pasó en la escena? Como dije ayer, si el informe me llega un mes después, no me sirve de mucho. Entonces necesitamos un informe de campo documentado.
Se toman imágenes de los restos para ver si hay algún elemento que tenga que ver con la causa de muerte, un proyectil, o también para determinar algunas cosas. Se limpian los restos con agua, se reconstruyen, se los etiqueta, se los pone en posición anatómica, se hace un inventario y se toman diferentes muestras en general para análisis genético. La siguiente, la limpieza de los restos con agua y secado. La próxima, la reconstrucción con mucha paciencia. Esto es algo que no les gusta hacer a los médicos, pero nosotros lo hacemos, es reconstruir cada pedacito de hueso, ponerlos juntos para ver cuando hay lesiones, por dónde entró el proyectil, por dónde salió, cuál es la trayectoria, etc. La siguiente. Como ven, esto es documentación. A esto llamamos una buena fotografía. Una escala, el código del caso, flechas, un orificio de salida en la parte de la nuca. Si yo no documento las cosas así, si la foto es mala, fuera de foco, no tengo el caso, esto lo va a ver una persona que no estuvo y que no es científico. Entonces, si no soy explicativo, si no se hace, como decía el doctor Dick, con un lenguaje sencillo, va a ser muy difícil que el abogado entienda lo que quiero decir. Y eso, ser buen científico no significa ser buen comunicador. No siempre los científicos forenses saben comunicar lo que hacen. Hay que tener cuidado con eso. Por eso los informes tienen que ser claros y entendibles y tienen que estar sujetos a ser revisados por otro colega. Lo de imágenes, esta es una imagen de un CT scan, que es normal en medicina hoy en día, pero en el área forense casi muy pocos de países de América Latina tienen los institutos de medicina legales CT scan para tomar imágenes, que significa que uno no invade el cuerpo, sino que ve diferentes tipos de imágenes con muy alta calidad. La siguiente. Este es el que usamos en Malvinas, era un aparato portátil, pero con una resolución excelente que nos permitía ampliar, achicar, ver diferentes imágenes. La próxima. Acá están los colegas tomando la placa del cadáver, que siempre hay que tomar radiografías de los cadáveres, es lo primero que se hace. La siguiente. Y se ve en la imagen a la computadora. La próxima. La vestimenta. ¿Por qué decimos que la vestimenta tiene que ir con el cadáver al Instituto de Medicina Legal? Porque en la vestimenta tenemos información, no solo en términos de identificación, sino en términos de correlacionar las lesiones que vemos en el cuerpo con cosas que vemos en la vestimenta. Entonces también hay que analizarlos. La siguiente, por ejemplo, colegas revisando descripciones de vestimenta que durante la entrevista ante mortem el familiar a veces nos describe cómo estaba vestido su ser querido. Obviamente con eso solo no identificamos, pero es un elemento más de análisis. La próxima. En este caso, mirando las diferentes incidencias que tenía esta ropa y relacionándolas con el paso de proyectiles. La siguiente. Este es el cuerpo de un niño, donde vemos los diferentes agujeros que tiene la camiseta y lo vemos después en los huesos. La siguiente. Y la toma de muestras. Hoy en día, para genética, se cortan 5 centímetros de hueso, una ventanita, 2 o 3 dientes sanos, y eso es suficiente. No hace falta enviar nada más. En general, a menos que el cuerpo esté muy descompuesto, en general es lo que se toma. Sepan que lo más difícil de recuperar ADN es en los huesos y en los dientes. En la sangre, en los tejidos, en general no hay mayores problemas, pero cuando son casos donde ha pasado mayor parte del tiempo, el ADN está degradado, contaminado, y es muy difícil obtener material genético. Hay pocos laboratorios que lo pueden hacer, entonces siempre es un desafío. Un ejemplo, nosotros utilizamos el código de barras, que es una forma habitual, un área de fotografía para las imágenes. El análisis antropológico, lo primero que tengo que determinar, aunque parezca mentira, si es humano o no es humano. Muchas veces nos trae la policía hueso y nos dicen, el médico de policía dijo que son humanos y son de gato, de perro, de vaca. Aunque parezca mentira, eso sucede, y no estoy hablando de huesos pequeños, a veces son huesos grandes, pero bueno, tiene que ver con la situación. Si determino que no es humano, no es un caso forense. Después tengo que determinar si es un caso histórico o es un caso forense. Puede ser prehistórico, puede ser histórico, también no es forense, por diferentes elementos que tengo en el esqueleto y en el contexto, se acepta. Después lo que se llama establecer
cuántos individuos hay representados en la muestra. No siempre los cuerpos están ordenados, pueden estar mezclados y tengo que saber cuáles son. Después determina lo que se llama el perfil biológico. Nosotros crecemos hasta los 23, 24 años, a partir de ahí comienza el proceso de deterioro, donde tenemos menos signos para determinar la edad de una persona. Nunca vamos a poder decir esta persona tiene 17, 15 o 25 años. Siempre nos manejamos con un rango de edad. Y esto es importante porque si yo le digo al fiscal, era una persona entre 23 y 30 años, él va a buscar una persona entre 23 y 30 años. ¿Puede ser 31? Sí, puede ser 31. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué rango damos de edad. El sexo también no es complejo determinarlo. Hoy en día la genética tiene una componente que se llama amelogenina, que le permite al genetista determinar el sexo, perfil étnico y estatura. Con eso hacemos el primer recorte. Es una mujer de 22 a 30 años que medía 1,65 m, eso es lo primero, pero hay muchas mujeres con esas características. Tenemos que buscar algunos rasgos individualizantes, enfermedades que se vean en los huesos, estrés laboral, rasgos discretos, identificación. La siguiente. A veces los casos no son sencillos, los huesos están muy mezclados y el trabajo, la siguiente, se torna un poco más complejo. Nosotros tenemos varios casos de la época de la dictadura militar donde los cuerpos fueron quemados en pozos y encontramos solo esto. La regla en biología humana, esto parece un poquito técnico pero es importante, es la variabilidad humana. Somos diferentes, incluso en una misma región, en un mismo pueblo. La siguiente. Por lo tanto, hay diferentes limitaciones en los diagnósticos. La próxima, crecimiento, desarrollo poblacional individual. La próxima, la siguiente, y también la siguiente, el medio ambiente, la alimentación y el estrés van a pautar cómo nos desarrollamos y cómo crecemos. La siguiente, genética y medio ambiente. Para darles un ejemplo, la siguiente. Estos dos niños, no, voy para atrás, tienen la misma edad cronológica, pero la edad biológica es diferente porque el niño más pequeño está en un medio que hay guerra, con mala alimentación, con malos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo hacemos el proceso de identificación en estos casos, tenemos que conocer mucho nuestra población para entender los cambios que vemos en un esqueleto. La siguiente. ¿Qué hacemos cuando recibimos evidencia en el Instituto de Medicina Legal, en el laboratorio? Hay que llenar un documento con el cual tenemos problemas en la Argentina que se llama cadena de custodia. Es un documento muy simple que nos permite el movimiento desde la escena hasta los diferentes laboratorios en una forma clara y transparente para todos los involucrados en el proceso. Es lo primero que atacan los abogados en el proceso judicial. Si yo encuentro este reloj en la escena y no tiene una cadena de custodia, lo puede impugnar el abogado porque no existe en el proceso. Entonces, lo primero que tengo que ver cuál es la cadena de custodia, fotografiar el tema. Si tengo alguna alteración en cómo llega al laboratorio, remarcar con una observación, este contenido está alterado, el sello está roto, entonces notifico al fiscal que hay algún problema en el procedimiento, fotografío lo que me llega. La siguiente, voy con registro fotográfico. La siguiente, voy dando cuenta de lo que me llegó, la caja, que este es un caso real. La siguiente, los huesos. La siguiente, son huesos de animales. Es decir, de esta manera voy haciendo transparente el proceso y lo voy documentando en mi informe para la autoridad judicial. Hay nuevas aplicaciones o nuevas formas en los últimos años, se ha expandido el rol de los antropólogos, ya no hacemos solamente si un hueso es humano o no, o el sexo de un esqueleto, sino avanzamos en otras áreas. La siguiente, una tiene que ver con enfermedades que llegaron a dejar una cuestión ósea. Estas cosas normalmente no las ve el médico forense cuando tiene un cadáver fresco, que sí las vemos a nivel óseo. Eso es un tumor metastásico que puede ser importante para identificar a esta persona si yo le pregunté durante la entrevista si tenía alguna enfermedad. Ahora, si esta pregunta la hace un policía o un abogado
que no tiene formación médica o odontológica no va a saber poner ese dato. Entonces la persona que hace entrevistas no alcanza a ser solamente un abogado o un policía. Tiene que tener una formación y tiene que capacitarse. Hoy tuvieron un ejemplo de entrevista, pero cuando hacemos entrevistas nosotros además vemos factores culturales, sociales y religiosos que influyen en las cosas que tenemos. Por ejemplo, yo trabajé en un caso en un pueblo en Filipinas, donde le pregunto a la señora, tenía el hijo desaparecido, ¿cómo eran los dientes? Y me dice la señora, normales. Normales, qué bien. Yo decía, a la señora le faltaba la mitad del comedor, como decimos. Miro alrededor y todos los miembros del pueblo estaban igual. Para ella era normal, para mí no. Esas cuestiones son culturales y tenemos que entenderlas. O por ejemplo, el concepto de enfermedad y de dolor. Si yo trabajo en el campo, me levanto a las 5 de la mañana y me duele la espalda, si no trabajo no como. Si trabajo en la ciudad, llamo a la oficina, doy parte al médico y me quedo en mi casa. Todas esas cosas inciden en la información que voy a recuperar. Entonces no es solamente pedir un ADN, sino tenemos que hacer una especie de historia clínica de la persona. La siguiente, otro tipo de enfermedades, esto es un cráneo, los agujeritos están relacionados con una deficiencia de hierro en la alimentación que estuvo esta persona cuando era joven, que produjo anemia. Si no sé cómo preguntar eso, me voy a perder el dato que me puede servir para identificar a esta persona. La siguiente, reducciones, operaciones en la pelvis. La siguiente, hernias de disco. La siguiente, juanetes, así se ven los huesos con un juanete. La siguiente, paladar hendido, eso significa que la persona era gangoso. Es decir, puede ser un dato importante porque en el pueblo había un solo gangoso. La siguiente, lo que hacemos en la vida nos deja marcas en los huesos. Si estamos sentados 8 horas en el escritorio, vamos a tener marcas en los huesos de la espalda, en la cintura, si juego al tenis en mi brazo, es decir, eso también se ve en los huesos y nos sirve en el proceso de identificación. La siguiente, el trauma. Como dije antes, el que determina cómo murió una persona es el médico, pero cuando estamos hablando con huesos, nosotros trabajamos con el médico en ver los procesos biomecánicos que ha sufrido el hueso. Por ejemplo, la siguiente. Hay diferentes factores que influyen en cómo se produce una fractura en el hueso. Perdón, es un poquito técnico, pero que bueno que vean la complejidad de esto, que no es sencillo, no es solo decir le entró por acá y le salió por acá la bala, que es un poco más complejo. La siguiente. La siguiente. Bueno, anda pasando estas, la próxima, que son fotos, la próxima. Por ejemplo, no, volví atrás. Esta persona recibió diferentes fracturas con la culata de un fusil. Entonces podemos establecer la secuencia de los golpes en esa parte del hueso. La siguiente, estas son fracturas de gente que tiraron desde aviones en Argentina. Son diferentes a las fracturas que produce un proyectil arma de fuego. ¿Sí? La siguiente, otro tipo de lesiones. La próxima, orificios de proyectil. Es decir, se trabaja con el médico ayudándolo en la interpretación de un tipo de tejido que ellos no están tan habituados a ver. Casos complejos, restos mezclados, quemados, desmembrados. La siguiente, como casos como estos, donde es muy poco lo que se puede hacer. La próxima, y fragmentos de cuerpos en diferentes situaciones, en este caso en México. La siguiente, donde el trabajo en el Instituto de Medicina Legal es mucho más complejo. La próxima, un área para familiares. Todo instituto tiene que tener un área para recibir a los familiares. No pueden estar en la calle esperando que los atiendan. Esto es un área confortable, esto es en Chipre, donde entra el profesional, le explica de qué sucedió, cómo se hizo, etcétera, etcétera. La siguiente. Laboratorio, la próxima. La próxima. Como decíamos antes, los diferentes pasos. La próxima. La siguiente. La próxima, creo que es la última. La siguiente. Y finalmente, algunas imágenes, después de hablar un poco de tanto trabajo técnico, diferentes situaciones donde los familiares y la comunidad está presente en estos procesos, independientemente de la cultura, de la religión, todos los familiares quieren saber qué pasó, quieren que se haga justicia,
quieren inhumar de acuerdo a sus rituales a sus muertos y pues tener un lugar donde visitar. Esto lo vimos en todo el mundo, Argentina no es la excepción, entonces nunca tenemos que olvidarlos que a pesar de que hablamos de huesos, de números, de técnicas, siempre estamos hablando de seres humanos como nosotros. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Conde y seguidamente escuchamos al doctor Moisés Dib, jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba. Gracias. Tengo una idea. Bueno, la idea es completar más o menos lo que hablamos esta mañana, mostrarles qué es lo que hacemos nosotros acá, pero me parece interesante comenzar. Dame la otra, por favor. No, está bien. Lo que decíamos esta mañana, la evaluación médica de la tortura tiene todos estos componentes que están previstos en el protocolo y que es necesario contemplarlos y tratar de que los podamos ejecutar. Algunas partes nos pertenecen a los médicos, a los peritos, otra parte le pertenece a la investigación, pero necesariamente vale la pena tomar en cuenta esto, que ya lo dijimos esta mañana, y tomar todos los elementos que sean posibles a los efectos que la pericia sea completa. Por ejemplo, la fotografía. La fotografía es un tema bien importante, recién lo mencionó Luis, en el ámbito de la autopsia o de la antropología. También es importante en la pericia y tomar fotografías de buena calidad y fotografías que estén señaladas y con un parámetro de medida para que quien la mire posteriormente pueda tener ese patrón de visualización de qué se trata. Me parece que tomando en cuenta todos estos datos, necesariamente vamos a hacer una buena pericia. Y si las preguntas que nos hacen son las correctas, digamos, bueno, vamos a completar la buena calidad de la pericia. Dame la otra, por favor. Bueno, en los indicios médicos, ya dijimos que el examen debe ser oportuno. Y oportuno tiene que ver con la necesidad de poder diagnosticar lesiones de la mejor manera posible. Aunque siempre es importante el examen médico, la idea es que si podemos tomarlo dentro de las 6 semanas de producido el evento, bueno, vamos a encontrar lesiones. Siempre hay que hacerlas. ¿Y cuáles son las preguntas que hay que hacer? ¿Hay relación entre los signos físicos y psicológicos observados en la denuncia? ¿Qué condiciones físicas contribuyen al cuadro clínico? Esto es, ¿en qué situación clínica estaba esa persona al momento de recibir la tortura y cuánto influyó eso en lo que está manifestando actualmente? O si lo que está manifestando actualmente le produce además otra cuestión patológica que es necesario evaluar en condiciones de reacciones secundarias, efectos adversos, etcétera, etcétera, que pueden aparecer en el fenómeno. Los signos psicológicos son los esperables para esta situación. Es importante la pericia psicológica, no la hacemos nosotros acá en Córdoba, hay un equipo específico que trabaja este tema y que no depende del Instituto de Medicina Forense, pero sí trabajan en buenas condiciones. También el estrés postraumático, que tiene que ver con la pericia psiquiátrica y con la pericia psicológica, que es necesario evaluarla. ¿Qué otros factores puedan haber afectado al individuo? Y, por último, también lo planteamos antes, si todos los elementos que valoramos en este individuo hacen suponer que la denuncia no sea correcta o sea falsa. Es importante esto, que lo plantea absolutamente el protocolo, no estamos inventando absolutamente nada, y me parece que si logramos consensuar qué es lo que debemos hacer, vamos a trabajar coordinadamente tanto los investigadores como los peritos que participamos del proceso. Dame la otra. Bueno, ¿qué puede decir la pericia? Que no hay relación, cuando la lesión no puede haber sido causada por el mecanismo, que hay una relación probable o que hay una firme relación que es típica
de ese tipo de lesión que está denunciado, de ese tipo de agresión que está denunciada, pero que no es única. Entonces, el investigador debe tratar de descartar aquellas otras causas que puedan haberlo producido para poder acercarse al método, del tipo o a la forma en que se ejecutó la tortura. Y finalmente las lesiones que nos dan un diagnóstico más o menos exacto de que el mecanismo que está denunciado, la lesión que encontramos no pudo haber sido realizada de ninguna otra forma que no sea ese mecanismo. El caso de la falanga, que es bien conocido, y además es importante, por ejemplo, lo que recién planteaba Luis, para el diagnóstico de falanga, para el diagnóstico de pala a pala, vamos a necesitar incorporar tecnología a los cuerpos forenses. Actualmente ya es impensable que no podamos tener resonancia magnética o tomografía para poder acceder a buena calidad de las pericias, porque muchas de estas lesiones tienen una forma de mostrarse en imágenes que son realmente muy eficientes. Y en los cuerpos médicos forenses de toda la Argentina no hay lugares donde tengamos todavía tomografía computada, por ejemplo. Así que bueno, un detalle. Vamos a la otra. Bueno, ¿cómo pueden ser las lesiones que nosotros vemos? Les pongo algunos ejemplos simplemente porque cuando nosotros miramos las lesiones, esto que marcaba hoy temprano Morris, bueno, tenemos que tratar de describir lo más objetivamente posible. Las lesiones pueden ser muy variadas, desde pequeñas equimosis como la que muestra en el primer lugar, que tienen algún color, la otra que están muy diluidas en el medio, que pueden no mostrarnos objetivamente nada, o un hematoma importante. Hay una creencia de que el color de las equimosis y de los hematomas nos determina la cantidad de días. Eso está totalmente excluido actualmente. No es posible precisar un tiempo de evolución exacto ni acercarnos, porque tienen un margen de error bastante grande, con los colores que tienen las lesiones dermatológicas. Durante mucho tiempo se utilizó ese mecanismo y había varias tablas, todas se superponían, todas se enfrentaban y trataban de ajustarse a un determinado tiempo. No es posible, los seres humanos reaccionamos ante las injurias de manera individual, es decir, que cada individuo manifiesta de manera propia ese daño, digamos. Entonces es muy difícil. Sí nos podemos acercar, sí sabemos que en un plazo más o menos determinado esas lesiones pueden desaparecer, como esto que decimos de las 6 semanas, pero no podemos establecer exactamente un periodo. Sí podemos decir también que por la evolución estas son más tempranas o son más tardías, pero no ajustarnos a un tiempo exacto como todavía algunas pericias nos piden que nos acerquemos. Dame la otra, por favor. Bueno, lesiones esquimóticas, lesiones de quemadura. Es importante el tema de la quemadura porque todavía se sigue utilizando la picana eléctrica con las variadas formas que tiene de instrumentación para producir lesiones en las personas de tortura. En los casos de picana, por ejemplo, es importante hacer varias veces la observación, porque no siempre aparecen las lesiones de manera inmediata o dentro de las 24 o 48 horas. A veces hay que esperar un poco más. Y también es posible tener la posibilidad de hacer una biopsia, porque la lesión eléctrica suele dejar una marca específica, que el resultado de la biopsia, de acuerdo a lo que nos diga esa información, nosotros podemos sí adjudicársela al pasaje de corriente eléctrica por la piel. Obviamente que la biopsia tiene que hacer con el consentimiento del paciente y el servicio de anatomía patológica responder rápidamente. Pero es un detalle. Bueno, heridas como las que vemos, estas escoriaciones profundas, lesiones más específicas, más concretas, de fracturas que pueden verse tanto en la placa radiográfica como en la pierna del individuo. Esto es lo que generalmente nosotros
analizamos, pero como muy pocas veces nos preguntan estas preguntas que decíamos anteriormente, no las contestamos. No expresamos en nuestro informe que esto puede ser producto de tal o cual cosa. Simplemente hacemos una tarea descriptiva, lo cual el fiscal no lo entiende y nosotros nos quedamos cortos. Es un problema que tenemos. Bueno, la idea es que la investigación y la pericia forense confluyan en un lugar. Para nosotros lo que mejor nos está significando en el último tiempo, tanto en el proceso de la autopsia como en algunas pericias complejas, es hacer lo que estamos denominando informes integrados. Esto es, citar a la Fiscalía y a todos los que han participado en distintos temas periciales, tener el contexto de lo que está preguntando y que los fiscales, y si pueden estar las defensas y si hay peritos de parte, ningún problema, discutimos técnicamente de qué se trata lo que estamos viendo. De esa manera me parece que hay una construcción por parte de la Fiscalía, por parte de las defensas, de qué se trata el proceso que estamos llevando adelante. Y me parece que eso nos lleva a mejores lugares. En la experiencia que tenemos, que no ha sido mucha, pero ha sido interesante, nos parece que es el camino a seguir. Tratar de construir estos espacios que nos llevan un poco de tiempo. Esto generalmente nos molesta, los médicos dicen, no me van a llamar para que venga al fiscal porque tiene que venir con el secretario, pero me parece que es una construcción que vale la pena. En nuestra experiencia ha sido bastante beneficiosa. Bueno, en el caso de Minnesota, que también tiene que ver con la idea esta de la búsqueda de lesiones de torturas, etc., hay que tomar en cuenta que Minnesota, en la versión actual de Minnesota, amplía el espacio de la investigación y de la causa de la autopsia a otros lugares que no aparecían en la primera versión, ¿no? Porque habla de que la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado en su obligación de proteger la vida. Y eso está incluido en el feminicidio, el femicidio. Entonces, nosotros acá en Córdoba, las causas de femicidios también aplicamos Minnesota. También aplicamos en la autopsia y la hacemos con el procedimiento. Dame la siguiente. Bueno, dentro del desarrollo del protocolo de Minnesota, el punto 4b habla del proceso de investigación y el enlace familiar y entender a la víctima. Sobre esta cuestión es que nosotros también construimos este espacio que les comentamos anteriormente de abordaje de las víctimas secundarias, y en estos casos recibimos a los familiares y finalmente con autorización de la Fiscalía nos sentamos y le explicamos a los familiares cómo murió la persona, que es uno de los datos que a veces necesitan saber. ¿Está bien? Eso es como bien importante, nos ha resultado como una pregunta muy reiterativa. Murió, sufrió, cuánto sufrió, le dolió mucho, ese tipo de cosas. Entonces, este abordaje que hacemos del enlace familiar tiene que ver con esto, un abordaje profesional de personas entrenadas y que están en posición de responder a las víctimas todas las preguntas que tenga que ver, siempre y cuando no interrumpan el proceso de investigación y con aprobación de la Fiscalía. Bueno, y lo que plantea también Minnesota es la autopsia. Dame la siguiente. Lo que dice Minnesota es que en situaciones que se desconozcan, se cuestionen las circunstancias de la muerte, un médico forense debe aplicar los resultados de la conclusión de la autopsia a la reconstrucción de esas circunstancias. Esto quiere decir que una autopsia completa puede llegar a mirar para atrás y decir, estas lesiones se produjeron de tal forma, esto pudo haber acontecido de tal modo, de manera tal que pueda ayudar a reconstruir el evento del cual a veces no tenemos muchos resultados. Y plantea que de ser posible el médico debe acudir a la escena, cosa que nosotros en Córdoba no hacemos, lo hace Policía Judicial, pero lo hacen médicos que están entrenados, que hacen esta tarea de una manera excelente, así que después nos juntamos y construimos juntos y de algún modo cumplimos con esta parte que dice Minnesota. Dame la siguiente. Bueno,
Es importante que el médico registre las observaciones y los resultados. La autopsia, a diferencia de la medicina clínica, la medicina legal, digamos, valora tanto los datos positivos como los datos negativos. En la asistencia clínica, los médicos descartamos los datos negativos. También no nos sirven para analizar la patología. En la medicina forense, en la medicina legal, sí sirven, porque sirven para descartar otras cosas y sirven para valorar el proceso. Entonces, es importante que en el informe de la autopsia haya una valoración de todos estos datos, tanto los positivos como los negativos. Bueno, utilizar fotografía de buena calidad, vuelve a referir, porque además es necesario que, dame la otra, el informe sea sumamente explícito, sumamente extenso en lo descriptivo y que tenga mucha fotografía, porque debe ser apto para que otro forense en otro momento, en otra circunstancia, pueda analizar el caso y tener su propia opinión sobre el mismo. A veces nos cuesta a nosotros aceptar esta posibilidad, pero es muy importante que esto ocurra. En nuestro instituto, en las autopsias complejas, nosotros elaboramos un informe preliminar y cuando recibimos los estudios complementarios, elaboramos un informe final y si hiciera falta, tenemos un comité de autopsias que le integran otros compañeros y compañeras médicos forenses que analizan el caso y también dan su opinión. Así que en muchos de los casos las fiscalías reciben estos aportes de estas miradas variables que pueden coincidir o no. Bueno, dame la otra. El informe de autopsia, como dijimos, esto es lo que acabamos de decir, dame la otra. Bueno, al final de la autopsia, esto en general no lo encontramos con mucha frecuencia, pero es lo que estamos tratando de instalar y estamos peleando día a día por esto con nuestros compañeros, porque es necesario que las conclusiones incluyan los resultados de las pruebas, de los complementarios, y que cada médico que hace una autopsia tenga una opinión sobre lo que ve, diga lo que está viendo. A veces nos pasa que algunos fiscales, no muchos, pero algunos, van a las autopsias y hablan con el forense durante la autopsia, y el forense le va diciendo un montón de cosas, pero cuando escribe el informe no dice ninguna de esas cosas. ¿Está bien? Entonces el fiscal dice, ¿por qué me dijo todo aquello durante la autopsia y ahora no me dice nada en el informe? Bueno, hay que tratar de construir eso, pero es un proceso, es complicado educarnos a los médicos. Les puedo asegurar, y no solo Luis lo sabe eso. Bueno, debe incluirse la opinión sobre cómo se pueden haber producido las lesiones y si fueron estas las que causaron la muerte, o si contribuyeron a la muerte, o si no contribuyeron a la muerte. También en los casos donde tenemos lesiones con distintas armas o con distintos elementos, no es lo mismo un elemento que produzca una lesión grave o gravísima que aquel que produce la muerte. El ejecutor de ese instrumento tiene un tratamiento judicial diferente. Entonces es importante remarcarlo. Bueno, nosotros trabajamos en el instituto desde el año 2002, perdón, con un protocolo. El primero que hicimos es este estándar mínimo de las autopsias, donde tenemos más o menos el tipo de autopsia que hacemos y qué es lo mínimo que cada uno de los forenses debe hacer en cada uno de esos casos. En el caso de muerte en custodia, en aquel momento, está incluido en la utilización ya del protocolo de Minnesota. Después construimos, junto con los colegas del interior, del foro de forenses de la Junta Federal de Corte, de JUFEJUS, un estándar, dame la siguiente por favor, un estándar mínimo que fue aprobado por la Junta Federal de Cortes y que acá en Córdoba se incorporó a esta condición para ser
los procedimientos desde el año 2021 y específicamente también citamos a Minnesota para el caso de las muertes potencialmente ilícitas. Dame la siguiente. Bueno, es importante que les cuente qué hace Policía Judicial acá en Córdoba. Hubiese sido bueno que haya gente de Policía Judicial, pero ellos hacen la escena. Conservar la escena es un tema muy difícil en todo el mundo y en las muertes en custodia es un tema casi imposible, ¿no? Entonces es bien complejo. Ellos son los que van a trabajar en ese lugar. El equipo que concurre a la escena acá en Córdoba son 1 o 2 médicos, va la gente de huella y rastro, va planimetría, va fotografía, va química y toxicología como equipo básico. A veces se puede sumar un balístico, se pueden sumar otros técnicos. Es importante garantizar la cadena de custodia. Es un dato central el tema de la cadena de custodia. Hemos tenido muchas dificultades con relación a eso. Bueno, es una lucha permanente. Tuvimos un caso que un señor que era un violador en una localidad del interior, le hacen 3 hisopados al individuo con hisopos, estos que se usan en genética, que están libres de genes humanos, están garantizados, son unos hisopos particulares que salieron de la sede del interior y cuando llegaron a Córdoba eran 3 cotonetes. Bueno, y no había firmado el recibido de qué recibió, por lo tanto lo que recibió es lo que entregó, bueno, y se armó un problema bárbaro. Así que la cadena de custodia es bien importante y es necesaria instrumentarla en cada una de nuestras actividades. También trabajan en la recuperación de restos óseos, nos ayuda Policía Judicial. En Córdoba tenemos antropóloga, por suerte, y tenemos un equipo de jóvenes antropólogos. La Universidad Nacional de Córdoba es la única que tiene un área de antropología forense de todas las universidades, facultades del país, así que hay egresados que trabajan, hay muchos que hacen su trabajo final de la carrera con nosotros, nos ha ido muy bien con ellos, trabajan realmente bien. Y también en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, hay muertos por todos lados, hay una historia de muertos, digamos, la batalla de la Tablada, por ejemplo, ocurrió acá a 2 kilómetros de acá, 3 kilómetros de acá. Entonces la gente en ese barrio que se llama Urca, cuando quiere hacer un asador ahí en el fondo de la casa, empieza a cavar y aparecen huesos. Entonces antiguamente recibíamos los huesos que los mandaba, los levantaban los bomberos, la policía con buena voluntad, con cero técnica, no servían absolutamente para nada. Bueno, hicimos un convenio con la universidad y tenemos lo que llamamos pomposamente un equipo arqueológico de rescate. Entonces, cuando ocurre un evento de esto, los fiscales saben que lo único que tienen que hacer es cerrar el lugar, nosotros armamos el equipo, va nuestra gente y diagnostican el lugar, si son huesos con interés forense o si son huesos con interés arqueológico, histórico, lo que fuera. Si no son forenses, se lo dejamos a ellos y ellos ya saben cómo distribuirlo y ahí se termina todo el evento. Esto es bien beneficioso para la gente que hace arqueología y todo lo demás, y también a nosotros nos permite actuar solamente en los casos forenses. Bueno, la autopsia tipo Minnesota es la misma imagen que mostró esta mañana Morri, nada más que aquella era de Polanyi y esta es nuestra. Es una autopsia bien compleja, lleva mucho tiempo, lleva un tiempo particular. La idea es hacer una disección de todo el tejido cutáneo. La piel es un órgano bien extenso, bien importante, para tratar de encontrar en la profundidad de la piel lesiones que nos puedan orientar a traumatismos actuales o antiguos que sean profundos y que no dejen marcas en superficie. La siguiente. Bueno, esto es lo que hacemos, se toman muestras de tejido, y fluidos para enviar al laboratorio toxicológico, se hace el informe preliminar, con el resultado del estudio complementario se
hace un informe que ratifica o rectifica el anterior y se solicita la posibilidad de hacer un informe integrado de esto que decíamos recién, donde pueden participar todas las áreas que estuvieron en el caso. De esta actividad surge un informe amplio y abarcativo y las partes, los fiscales, etcétera, pueden hacer todas las preguntas que tengan que ver con la técnica y con el proceso. Dame la siguiente. Bueno, simplemente para concluir, algunas cosas que creo que Luis planteó ayer. Hay muchas dificultades en las instituciones de ciencia forense del país. Es necesario homogeneizar los procedimientos, que tengamos la posibilidad, todas las personas en todos los lugares del país, de acceder a una buena calidad pericial, y para eso es necesario estandarizar. Creemos que estos diferentes grados de desarrollo que tenemos no son beneficiosas y nos hacen trabajar en muchos casos mal. Hay diversos códigos de procedimiento, hay diversos cargos y dedicación. Los médicos forenses de algunas provincias tienen cargos muy bajos y otros tienen cargos muy importantes, y no hay aquello de para igual trabajo, igual remuneración, no existe para la ciencia forense en general. Pertenecemos a estructuras diferentes, algunos pertenecemos como nosotros al Tribunal Superior de Justicia, otros dependen de los ministerios públicos, pero más allá de la dependencia, la idea sería que todos podamos trabajar en el mismo sentido de la ciencia, digamos, y que podamos aplicar eso de la misma manera. Hay dificultades en el trabajo en la escena y hay dificultades para cooperación entre los servicios. Dame la próxima. Esta necesidad de cooperación entre las instituciones, actualmente nosotros creemos, estamos impulsando que a través de la Junta Federal de Corte tengamos un convenio colectivo que nos permita cooperar. Tuvimos una experiencia hace poco tiempo con nuestros compañeros del Chaco y de Corrientes, básicamente con Corrientes. Nosotros mandamos una antropóloga, una odontóloga y una médica a colaborar en un caso muy promocionado que había en Corrientes, y esto nos permitió, este grado de colaboración permitió, bueno, un buen desarrollo de la pericia, una buena calidad pericial, ayudó a la investigación, y nos parece que es posible hacer esto entre nuestras provincias, tomando de cada uno lo mejor y tratando de mejorar nuestras condiciones generales. Tenemos necesidad de avanzar en la certificación de calidad de las instituciones. No hay certificación de calidad en las instituciones forenses, excepto algunos laboratorios de toxicología o en algunos laboratorios de genética. Hay que avanzar en la necesidad de independizar a las ciencias forenses, de modo tal que el trabajo científico tenga el valor de la búsqueda de la verdad, más allá de a qué parte pueda favorecer. Y hay una necesidad, entendemos, que nacionalmente haya una institución que coordine, que aporte sobre buenas prácticas en ciencia forense, y que también en algún momento evolucione a la posibilidad de acreditar a los lugares forenses, más o menos lo que hace la CONEAU con las distintas universidades, que también ocurra esto en el ámbito forense. Esto es una utopía, digamos, vamos a tratar de poder conseguirla, pero creemos que las mejores condiciones para las víctimas va a ser que el desarrollo de la ciencia sea cada vez más importante para tener mejores resultados. Así que bueno, muchas gracias, creo que es el último. Agradecemos al doctor Vic. Seguidamente escucharemos al doctor Rodrigo Borda, subdirector de Legales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Bueno, gracias a todos y a los organizadores por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de cuál es la práctica del organismo al que yo pertenezco, la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la implementación y utilización del protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul. Bueno, como todos ustedes saben, la tortura y los fallecimientos en prisión son problemas centrales de nuestras cárceles, y por esa razón ocupan un lugar prioritario en la agenda de trabajo de la Procuración Penitenciaria. Desde hace muchos años
la Procuración Penitenciaria dictó un par de reglamentaciones internas para organizar el trabajo del organismo, inspirado esas reglamentaciones en ambos protocolos. Por un lado, tenemos... Recording in progress. Bueno, qué suerte. Me están grabando, está muy bien. Lo quería saber. Recording stop. Recording in progress. Bueno, gracias. Entonces decía, hay dos procedimientos que hemos sancionado a nivel interno. El primero, el procedimiento para documentar e investigar de manera eficaz la tortura y los malos tratos, sancionado en el año 2007 y reformado en el año 2013. Y en segundo lugar, tenemos un procedimiento para investigar fallecimientos ocurridos en prisión, sancionado en el año 2008. Es decir, hace más de 15 años que la Procuración Penitenciaria trabaja con ambos protocolos. Digamos, con reglamentaciones que están inspiradas en ambos protocolos, el de Estambul y el de Minnesota. Muy sucintamente, diría que en lo que se refiere al procedimiento para investigar fallecimientos en prisión, tiene tres objetivos. El primero es procurar construir una versión propia de esa muerte y de las causales de esa muerte, aportar prueba de calidad a las investigaciones judiciales, si es que existe posibilidad de un reproche penal, y en algunos pocos casos incluso la Procuración Penitenciaria se presenta como querellante en esas investigaciones. Y el tercer y último objetivo sería monitorear la respuesta judicial en esos casos. El trabajo de la Procuración Penitenciaria en esos casos de fallecimiento parte de la idea de suponer que toda muerte de una persona detenida, es decir, toda muerte bajo custodia, debe presumirse potencialmente ilícita y por eso debe obligar a que se realice una investigación judicial en donde el Estado deslinde su responsabilidad. Este es el principal objetivo, o uno de los más importantes, si no el que más, plantea el protocolo de Minnesota. Esto es tan claro y obvio, sin embargo, según nuestros registros, 1 de cada 5 muertes ocurridas en prisión, por lo menos en cárceles federales y nacionales, no se investiga judicialmente. Eso significa que si una muerte no se investiga, no hay autopsia. Es decir, esa es la principal medida de prueba para comenzar a entender qué fue lo que pasó. Bueno, cuando no hay investigación, no hay autopsia. Rápidamente, el procedimiento de tortura. También partimos de un presupuesto muy claro que entiende que la tortura en nuestras cárceles es un hecho que en general se encubre o está naturalizado. Entonces lo que pretendemos es incidir en ese tipo de prácticas y diría básicamente de dos maneras. Por un lado, intentando dimensionar cualitativa y cuantitativamente el fenómeno de la tortura en nuestras cárceles, y en segundo lugar, intentando bajar los niveles de impunidad, aportando también en estos procesos información de calidad. Ambos procedimientos, el de fallecimientos y el de tortura, contribuyen a la conformación de o alimentar dos tipos de bases de datos. La primera es una base de datos, o son bases de datos que pretenden dimensionar ambos fenómenos, las torturas, los malos tratos y los fallecimientos en prisión. Y el segundo tipo de registro tiene que ver con intentar registrar y sistematizar información que tiene que ver con la respuesta judicial frente a estos fenómenos. No quiero extenderme al respecto, podríamos decir bastante sobre la importancia de estos registros, solo digo que nosotros los hemos llegado a utilizar, los resultados y los indicadores de estos registros como prueba en las causas judiciales en las que querellamos. Digamos, puedo ampliar si les interesa ese punto. Los usamos como prueba de contexto y de manera muy valiosa, por cierto. Respuesta judicial. ¿Qué observamos según nuestra experiencia? ¿Cuál es la respuesta judicial frente a este tipo de casos? La impunidad es la regla. Lamentablemente esa es la verdad según nuestra experiencia. Por ejemplo, en los casos de fallecimiento, ¿qué observamos? La investigación judicial básicamente se trata de un trámite absolutamente rutinizado y que se realiza de manera absolutamente desinteresada. En general no se incluye casi nunca la hipótesis de la responsabilidad estatal en estas muertes. Ni siquiera a título culposo, se produce casi muy poca prueba, si es que se produce, y hasta en algunos casos se llega,
si no la mayoría, se llega a delegar la investigación en la propia fuerza penitenciaria, con lo cual, digamos, no se cumple el estándar básico de conformar equipos de investigación independientes, como establecen tanto Minnesota como Estambul en el caso de tortura. Nada, también resumiendo mucho, vemos muy poco respeto por los estándares de Minnesota en las investigaciones en las que nos toca relevar los hechos. Investigaciones de tortura. La gran mayoría de las denuncias por tortura que realizamos son rápidamente archivadas. Por ejemplo, ¿bajo qué argumentos los jueces archivan estas causas? También estoy simplificando muchísimo y intentando hacer honor al tiempo que tengo. Los jueces exigen prueba directa. Si no hay prueba directa, la investigación se aborta. ¿Qué es prueba directa? Testigos del hecho o que la víctima reconozca a sus agresores. Esto ya de por sí es una contradicción muy grande, porque la tortura muchas veces consiste en precisamente, no se comete delante de testigos, en un lugar donde hay cámaras, digamos, el torturador busca esa relación de intimidad, si se puede decir de alguna manera, con la víctima. Entonces, con este estándar, en general, ninguna causa de tortura tendría razón para prosperar. De hecho, el protocolo de Estambul, como ustedes saben, plantea o enfatiza el principio de libertad probatoria o de amplitud probatoria, que no necesitamos Estambul para guiarnos por ese estándar. Esto es lo que dicen todos los códigos procesales penales de nuestro país desde que se abandonó el sistema de prueba tasada, con lo cual, digamos, no es conocer o aplicar o no Estambul, es aplicar, digamos, la ley procesal que rige al margen de lo que diga el protocolo de Estambul. Trabajar con indicios unívocos y concordantes. La prueba indiciaria y la prueba fundamental no son en los casos de tortura, yo diría en la mayoría de los casos penales. Si tuviéramos la filmación de lo que pasa, digamos, no habría impunidad de ningún delito, y en ningún caso se trabaja de esa manera o se exige esos niveles de certeza. O, de nuevo, exigir prueba directa para dilucidar un delito implicaría que casi ningún delito podría ser dilucidado. Bueno, en tortura se exige eso, prueba directa. Y no se trabajan, los jueces no trabajan, ni los fiscales, con indicios, o sea, en la base de indicios. Ahora bien, todavía la situación es más grave, porque cuando hay prueba directa tampoco las causas prosperan. Es decir, cuando las víctimas reconocen a sus agresores, ¿no? Dicen, sí, no, fue tal y tal el que me pegó. ¿Qué es lo que ocurre? No les creen. Dicen, no, y estoy citando casos reales, ¿no? No, en realidad lo conocía de antes, porque es el celador, ya lo conocía. Entonces el preso busca un beneficio, quiere perjudicar, no, el reconocimiento no es válido. ¿Se entiende la circularidad del razonamiento? Si no lo reconoce, la investigación no prospera. Si lo reconoce, tampoco, porque el preso miente. No prospera ninguna investigación. Estoy resumiendo mucho. Una parte importante del protocolo de Estambul, hoy se habló durante la mañana, tiene que ver con las formas en que deben llevarse adelante las entrevistas de víctimas y testigos. Es decir, Estambul no es solamente prueba científica. Y en este punto Estambul es muy útil. ¿Por qué? Porque establece pautas que si se cumplieran quizá este problema de no tenemos testigos o las víctimas se retractan o las víctimas, digamos, no son claras cuando declaran, quizás se podría sobrellevar. Entonces, ¿cómo se cita un testigo en un caso de tortura? Se cita a través de la fuerza a la que pertenece el agresor. Se entera antes la fuerza que el mismo preso. Pues le mandan un oficio al Servicio Penitenciario Federal y se notician ellos mismos de que el preso los denunció y después lo van a trasladar, o sea, les dan un margen para que si tienen ganas le hablen y intenten disuadirlo. Bueno, esto es lo que ocurre muchas veces. Cuando llega a sede judicial, porque nunca, diría, en el 99,9% de los casos, los fiscales, los jueces no van a tomar las declaraciones a la cárcel, como sugiere Estambul, buscar un lugar adecuado para tomar esa entrevista. Entonces llega el preso que fue notificado por la fuerza agresora y trasladado por la fuerza agresora, y muchas veces, como si eso fuera poco, declara con la participación de los guardias en la sede donde el secretario o el escribiente le está tomando declaración. Entonces digo, es muy difícil en ese marco o en ese contexto que la víctima o un testigo, si lo hubiera, decida contar lo que vio. Y desde pandemia para acá tenemos un nuevo fenómeno que es la declaración por videoconferencia. Entonces esto es más cómodo todavía, ya ni siquiera hay que hacerlo venir, pero siguen declarando delante de los guardias. Como ustedes saben, la videoconferencia se realiza con los guardias atrás
no hay ningún contacto, no sabe el juez o el personal judicial qué es lo que está pasando en esa sala, y las experiencias son bastante elocuentes. Hay presos que inclusive, bueno, tenemos casos, no quiero irme en la casuística, donde presos que dicen, no quiero declarar así, prefiero ir, lléveme, y así todo no va. Y las causas se archivan, porque dicen el preso no colaboró. ¿No? Digo, hay una falta de respeto absoluta con los estándares del protocolo de Estambul. Ni hablar de mecanismos de protección. Ya de por sí es muy difícil garantizar algún mecanismo de protección a una persona que se encuentra privada de su libertad. Pero eso no significa que haya que desentenderse absolutamente de los mecanismos de protección que deben ser discutidos y analizados con el propio preso, con los propios testigos y con sus defensores. Puedo traer a colación muchas prácticas o muchas experiencias, algunas exitosas y otras no tanto. Realojamientos consentidos por los presos, la aplicación del protocolo que se ha elaborado a partir de un caso de la Corporación Penitenciaria, el protocolo de resguardo de personas en situación de especial vulnerabilidad, que lo que intenta es evitar lo que se hacía antes, que se los protegía encerrándolos en sus celdas. Se los protegía a una víctima de tortura, se la protegía torturándola. No, el famoso RIF, muchas veces pedido por jueces. Jueces pedían el famoso RIF, resguardo de integridad física, que es un método de tortura, aislamiento prolongado o indefinido, eso es tortura. Entonces digo, no hay una receta mágica para garantizar protecciones en un contexto muy difícil como es el de la cárcel, pero digo, algo hay que hacer, no pueden los investigadores de un caso de tortura desentenderse de ese tipo de cuestiones. Ahora bien, cuando una víctima o un testigo pasa todos estos filtros, sortea todos estos obstáculos y declara, no sé, es un milagro, ¿cierto? Es un milagro absoluto y es un esfuerzo individual, sobrenatural. Cuando llegan a declarar, no les creen. Porque básicamente, estoy simplificando mucho, pero estoy hablando del 99% de las causas, el 95% siendo generosos. Entonces, perdón que suene dogmático, pero estoy hablando, digamos, en ese registro. Sortean todos estos obstáculos y declaran. Llegan a declarar, sostienen sus declaraciones, fue tal, me pasó esto, me hizo esto, tal y tal, lo reconocen, no les creen. Prevalece siempre, frente a la controversia entre la versión de la víctima o del testigo preso y la versión penitenciaria, prevalece en general la versión penitenciaria. Los presos mienten. Existe ese perjuicio y los agentes penitenciarios nunca mienten. Sobre los peritajes, ahora sí. Hay muchos jueces y fiscales que no conocen lo que es el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. Esto es así, esto se ha dicho a lo largo de esta jornada. Yo lo que tengo para decir es que hay peritos que no conocen lo que son el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota, lo hemos detectado en casos muy concretos, puedo dar nombre y apellido, y por ende no los aplica, lo cual también me parece muy grave. Problemas en la implementación de Estambul, por ejemplo. Intentando ser esquemático y dogmático, digo, puedo luego profundizar si es importante. ¿Cómo se realizan estos exámenes médicos? La forma en que se realizan. En general se realizan casi absolutamente con la presencia del personal penitenciario en el lugar donde el médico está revisando al detenido. Esto no está prohibido per se por Estambul. Estambul recomienda que no se haga. Y lo que dice es que cuando se hace y no hay alternativa, por las razones que el médico deba justificar, se deje constancia de esa circunstancia. Se hace siempre con el guardia presente y no se deja constancia de esa circunstancia, con lo cual no se puede evaluar qué fue lo que pasó. Digamos, ¿por qué, por ejemplo, el detenido no quiso tal cosa o no contestó o fue reacio a contestar determinadas preguntas del médico, etcétera, etcétera, etcétera? Otra cosa que me parece que es importante, en general los médicos forenses, en la experiencia de Nación y a nivel federal, no van a las cárceles a tomar contacto ni con los detenidos, ni mucho menos con la escena del crimen si se trata de un fallecimiento. No van a las cárceles. El problema de la necesidad de tener que trasladar a la víctima de tortura para aplicar Estambul al cuerpo médico forense es que eso demora tiempo. Eso en general no es en 24 horas ni mucho menos. Y la demora en peritar las lesiones de una persona torturada, eso muchas veces influye en el resultado de ese peritaje.
Los médicos de la Procuración Penitenciaria en las investigaciones internas que hacemos sí van. La paradoja que se da en estas investigaciones judiciales es que cuando el médico de la Procuración Penitenciaria fue a la cárcel y realizó en 24 o 48 horas este peritaje médico compatible con los estándares de Estambul, muchas veces es la única prueba que sostiene la imputación. O muchas veces los fiscales nos dicen, bueno, ¿por qué no le mandamos al médico nosotros, que va a ir más rápido y va a ser más efectivo? Digo, me parece paradójico que eso sea así, más allá de que la Procuración Penitenciaria cumple con su deber. La descripción de la lesionología que realizan los médicos forenses en casos de tortura, diría también simplificando mucho, y perdón por la simplificación, es compatible con la descripción de un accidente de tránsito, ¿no? Y dice generalidades como choque o golpe contra elemento duro o romo, y el tiempo de convalecencia, si es más o menos 30 días, para ver si califica o no como lesiones graves, gravísimas. No es un accidente de transporte, Estambul no dice eso, no sirve esa información para dilucidar un caso de tortura. Muchas veces quizá esto no es responsabilidad tanto del médico, sino de qué es lo que le pide el fiscal, o muchas veces los fiscales la verdad que no piden nada. Los fiscales lo remiten como si el médico supiera lo que tiene que hacer. Y que el médico ya de por sí debiera saber que es un caso de tortura o no, y en tu caso se aplica o no Estambul, pero el problema es que en general las causas llegan al cuerpo médico forense sin antecedentes, sin contexto. Entonces, obviamente, si quisiera aplicar Estambul y conociera Estambul, el médico forense no podría correlacionar los hallazgos clínicos con... Recording stopped. Bueno, ya termino. Se me va el 39, así que me voy a apurar. Si quisiera aplicar... Recording in progress. Claro. Si quisiera aplicar Estambul no podría hacerlo, no tiene contexto para hacerlo, no tiene qué correlacionar. Entonces digo, esto es un problema que quizás no es tanto del médico, que yo entiendo debería pedirlo. Si recibe la orden de analizar a una persona sospechada que ha sido víctima de tortura, debería pedir antecedentes, porque si no, ¿cómo aplica Estambul? Una de las pautas más importantes, diría yo, del protocolo de Estambul, en este punto, es la necesidad de que los médicos correlacionen. Digamos, no hagan peritajes tipo accidente de tránsito, sino que correlacionen los hallazgos clínicos con tanto médicos como psicólogos, con las declaraciones de la víctima, y no solo de la víctima, ¿no? También de los testigos. También puedo contar alguna experiencia sobre este punto, ¿no? De médicos que han trabajado con nosotros, ¿no? Correlacionar en primer lugar con la declaración de la víctima, los hallazgos clínicos, pero también con lo que surge de otros medios de prueba. Testigos, prueba documental, registros fílmicos, etcétera. Dos cuestiones más que quiero señalar que me parecen importantes como problemas en el trabajo de los peritos en este tipo de causas. Tienen que ver con, quizás no tanto problemas de los peritos, sino problemas de lo que le piden o el tipo de intervención que se pretende de los peritos. Primera cuestión, que no es nada original, y Luis creo que se refirió bastante en el día de ayer, no pretender que los peritajes den certeza que no pueden dar, ¿no? Eso muchas veces se les pide al perito cosas que el perito no puede ofrecer. El problema es que la frustración de esa pregunta de respuesta imposible genera que el juez después diga, bueno, no tengo certeza. Como ustedes saben, sin certeza no puede haber condena. Pero no es que el problema estuvo en la respuesta, el problema estuvo en la pregunta, ¿no? Un ejemplo muy claro, a ver si se entiende lo que quiero decir, es la data de las lesiones. A mí una vez un experto me dijo, es el agujero negro de la medicina forense, ¿no? Esa es la expresión que usó. Bueno, si no hay certeza sobre ese punto, bueno, entonces no hay certeza para condenar. No, eso no es así, digamos. El problema no está en que el perito no fue idóneo o no estuvo a la altura. El problema es que la pregunta no estuvo a la altura de lo que demandaba el caso. Y vinculado con esto, muy vinculado con esto, otro problema que también observamos en este tipo de casos, que es esto de delegar en los peritos atribución que son propias de la función de juzgar. Digamos, el perito es perito, y el que juzga es el juez o el que acusa es el fiscal. Un ejemplo muy claro. Uno podría hacer esto, dígame usted, detálleme el día de la lesión, cuándo fue la tortura, y que yo sin eso no puedo juzgar. No, eso también, no es competencia del perito tener ese nivel de precisión. Para eso están los indicios, la valoración que hará el juez con los demás elementos de prueba. Pero otro elemento muy claro que hemos observado en otros casos es, por ejemplo, pedirle
peritos psicólogos que se expidan sobre la credibilidad de la víctima. Expídase sobre si es creíble el relato de la víctima. No es función de los peritos, de ningún perito, determinar si una víctima, un testigo, es creíble o no es creíble. No es función de ningún perito expedirse al respecto. La credibilidad es una ponderación que hace un juez cuando juzga, cuando valora la prueba. La valoración de la prueba es una función eminentemente jurisdiccional. Y para que se entienda más a qué voy, por qué esto que Marcos creo que es importante, participando en una experiencia de capacitación en México, tomé conocimiento de una práctica bastante reciente en México, donde desde hace pocos años están empezando a implementar Estambul, en función luego de un informe bastante duro de Juan Méndez cuando era relator contra la tortura, que digamos, un informe lapidario generó y movilizó por suerte un montón de reformas estructurales en México. Entonces exige, cuando hay una denuncia de tortura, la primera medida es realizar un examen de esa denuncia y de la víctima con un médico forense especialista en Estambul. No cualquier médico forense en México puede realizar este tipo de exámenes, sino que hay una especialización en la medicina forense que es en la aplicación del protocolo de Estambul. En principio parece bastante interesante, pero fíjense cómo lo aplican. Me llamó mucho la atención. Denuncia, traslado al médico especialista en Estambul, analiza el relato, revisa a la víctima y ese médico debe expedirse en función de si la denuncia es tortura en los términos del protocolo de Estambul o no lo es. Ellos usaban en jerga Estambul positivo o Estambul negativo. Para el Estambul positivo era como, había que cumplir un montón de requisitos, ¿no? Era si esto y esto es Estambul positivo, entonces como que ahí nacía la investigación. Estambul negativo, la investigación se archiva, como no es tortura, no valía la pena ni siquiera investigarla. No me contaron ejemplos de Estambul positivo, eran casi todos negativos. Hay unos papers que después me puse a indagar porque me pareció una práctica muy perversa, una aplicación bastante perversa del protocolo de Estambul. Yo no lo interpreto de esa manera, pero bueno, muy creativa también para justificar la impunidad. Hay unos papers sobre eso, sobre el uso de Estambul en México, del protocolo de Estambul en México, pero me pareció interesante esto, y vinculándolo con lo que yo planteaba antes, de no pedirle cosas al perito que son propias de la función de juzgar. No es responsabilidad del perito, no es una atribución de un perito. Un perito no puede expedirse sobre si hay tortura o no es tortura, o sobre si la investigación se abre o no se abre, o si se cierra. Esas son decisiones jurisdiccionales. Son decisiones eminentemente jurisdiccionales. Yo cuando volví a Argentina le comenté esta experiencia, porque la verdad que me llamó mucho la atención, quedé muy impresionado, a una compañera de la Procuración Penitenciaria, una investigadora destacada de la Procuración Penitenciaria, que no se sorprendió en absoluto y me recomendó leer un texto de Foucault, que el título de ese texto es La angustia de juzgar, debate sobre la pena de muerte, donde lo leí y me pareció muy interesante, me pareció muy buena la recomendación. Foucault hace un debate con psiquiatras y psicólogos sobre, la implementación de la pena de muerte, y en un momento, hacia el final de ese debate, que está retratado en ese artículo, hablan de esto de lo que les pesa a los jueces expedirse una causa de pena de muerte, y se escudan los jueces en los informes periciales que, los obligan a fallar como fallan, a favor o en contra de... Y en un momento Foucault le dice, háganse cargo de la angustia de juzgar, digamos, existe un peso significativo, pero eso es inherente a la función para la cual fueron designados. No cualquiera puede ser juez. No diría gracias a Dios, pero digamos, si son jueces, háganse cargo de la angustia de juzgar, diría Foucault. Me parece que eso es muy importante. La impunidad es la regla, en definitiva, en las causas de tortura, como ya dije. Hay una minoría de casos, muy pocos casos, en donde se puede llegar a investigaciones exitosas. Parcialmente exitosas, llegamos a juicio o en algunos casos llegamos a condena. ¿Qué identificamos de estas causas? También siendo muy esquemáticos y simplificando mucho. ¿Qué identificamos? ¿Cuál es la diferencia entre estas causas que sí avanzan con las que la gran mayoría que no avanzan? En general vemos que hay querellas. Cuando hay querellas, las causas avanzan. Hay muchas más chances que las causas avancen cuando hay querellas que cuando no las hay. A nivel federal y nacional, ¿cuáles son las querellas
que generan esta respuesta diferenciada: las querellas de la Oficina de Querellas de la Defensa Pública y las querellas de la Procuración Penitenciaria. Esto suena a autobombo, pero es la realidad, son los datos de la realidad. Dimensionando esto, por ejemplo, a nivel de Procuración Penitenciaria, nosotros tenemos hoy 30 querellas en trámite por causa de tortura o fallecimiento. En estas 30 querellas tenemos 265 funcionarios del servicio penitenciario imputados. 30 están condenados, 130 están procesados y 100 han sido llamados a indagatoria. Es un número, digamos, comparando con la regla de la impunidad, es un número que nos muestra que estamos incidiendo, por lo menos en las causas en las que podemos intervenir. Y esto, para cerrar, me permite culminar esta presentación con un par de preguntas, digo, que puedan disparar quizá un eventual intercambio si a ustedes les interesa. Primera cuestión: ¿por qué la intervención de las querellas en este tipo de casos hace la diferencia? ¿Por qué? Digo, o lo podría decir de otra manera: ¿por qué la actuación de oficio de jueces y fiscales en este tipo de casos no muestra resultados exitosos? O resultados, digamos, ¿por qué muestra resultados tan pobres? Y finalmente, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que debería haber más querellas? ¿O de lo que se trata es de fortalecer la actuación del Ministerio Público Fiscal? Yo adelanto que la respuesta tiene más que ver con esto último. En todo caso, lo nuestro es sintomático de una actuación muy deficiente del Ministerio Público Fiscal. Nosotros deberíamos dedicarnos solo a monitorear, a registrar y a documentar. No sería nuestra función principal ni prioritaria tener que nosotros asumir la acusación penal en investigaciones judiciales, pero lamentablemente debemos hacerlo. Bueno, nada, lo podemos discutir. Gracias.